Las variables aleatorias pueden ser lo que nosotros llamamos discretas o continuas. ¿Sí? Entonces, dado que son discretas o continuas, nosotros vamos a poder de alguna manera diferenciarlas. ¿Cuál va a ser su principal o el factor diferencial a estas alturas? Ustedes saben de que estos dos temas se aprenden por separado, ¿no? Entonces, cuando estamos en primer parcial, no existe como que tanto esta confusión. Ay, una discreta me la voy a confundir con una continua. Pero puede que tal vez a lo largo, ya cuando, por ejemplo, ya estemos en el segundo parcial, usualmente las mezclan. Entonces, ¿cómo diferenciarlas? Lo que principalmente nosotros tenemos que hacer para diferenciar esto de aquí es ver algo llamado soporte, ¿ya? Esto que nosotros llamamos soporte aquí en estadística realmente tiene bastante que ver con lo que nosotros venimos viendo desde el pre de matemáticas. ¿Qué va a ser el soporte para las variables aleatorias? No va a ser más que el dominio de esa función, porque recuerden de que la variable aleatoria es una función definida que nosotros le vamos a asignar una letra X y esta función va a ir de dónde a dónde, chicos. Va a ir desde el conjunto ¿qué? Desde el espacio muestral hasta dónde? Hasta el intervalo de 0 a 1. ¿Están de acuerdo? Porque recuerden que siempre una variable se podría decir, no, perdón, aquí me equivoqué, aquí me estoy confundiendo con la función de probabilidad. Serían hasta los reales positivos, ¿están de acuerdo? ¿Sí? O hasta los reales en general, porque por ejemplo nos pueden poner una exponencial o una normal y ahí sabemos que es hasta los reales. Entonces, siempre nosotros en todo lo que nosotros llamamos variable aleatoria, nosotros tenemos que definir esta función. Entonces, el soporte no va a ser más que el dominio de esa función. Usualmente lo que se denota como soporte es, por ejemplo, si ustedes le llaman a una variable aleatoria x, entonces su soporte va a ser s de x. Si ustedes tienen y, ¿cuál va a ser su soporte va a ser s de y. Son cositas básicas, ¿no? ¿Cómo ustedes diferencian? Recuerden que el soporte, como les digo, va a ser el dominio de esa función. Y el dominio de esa función puede ser un conjunto, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la gran diferencia entre aprender a diferenciar entre conjuntos que nosotros llamamos discretos o continuos. Entonces, ¿cuándo un conjunto es discreto o cuándo un conjunto es continuo? Pues un conjunto es discreto siempre que sea contable, ¿sí? No importa, es finito, infinito, esto es indistinto, ¿sí? Cuidado con equivocarse de que pensar de que discreto es algo finito, porque en realidad no. Un conjunto discreto puede ser infinito, pero la idea es que se pueda contar. O sea, la idea es que ustedes, digamos, si ustedes ponen todos los elementos, así los elementos sean infinitos, ustedes siempre van a poder contar. Por ejemplo, digamos, el conjunto de los números naturales, nosotros sabemos que ese es discreto. ¿Por qué? Porque ustedes pueden contar a partir se podría decir a partir del 1 en adelante. Así sea, los números naturales sean infinitos, ¿qué vamos a poder decir? Que yo lo voy a poder contar esos números, ¿sí? Voy a poder contar del 1, pese a que sea infinito, voy a poder contar cada uno, ¿sí? En cambio, en continuos, ¿cuál es el problema en conjuntos continuos? Que van a ser incontables, ¿sí? ¿Y por qué van a ser incontables, chicos? Van a ser incontables porque, por ejemplo, ahí siempre yo les pongo de ejemplo, por ejemplo, los números reales. Digamos, si yo tengo uno y yo tengo el número, por ejemplo, 3, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo el número 2. ¿Yo qué es lo que voy a tener que hacer? Siempre, escúchenme, siempre entre dos números reales, ¿cuántos van a haber en medio de esos números reales? Entonces, por ejemplo, en medio de ese 2 va a haber un 1.5. En medio de ese 1.5 va a haber un 1.4. Y así sucesivamente, que mientras más decimales yo le agregue, más números voy a tener en medio de uno y 2. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que en un conjunto continuo, por ejemplo, que, como los números reales, siempre entre dos par de reales van a haber una infinidad de números reales, ¿sí? Entonces, estamos de acuerdo que cuando hablamos del soporte de una variable, de una variable aleatoria que puede ser discreta o continua, la vamos a diferenciar con eso, de que discretas va a ser ¿qué cosa? Un conjunto contable, o sea, un conjunto que yo pueda contar, ¿sí? Pueden ser los números naturales, los enteros, ¿ya? En cambio, en continuos van a ser intervalos infinitos. ¿Por qué? Porque siempre en los intervalos yo voy a tener ¿qué cosa? Yo voy a tener un conjunto grande, se podría decir, entre comillas. ¿Ya?
Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Estos son los, como que los dos principales temas, ¿ya? Y de ahí son como quien dice un poco las definiciones, pero no me voy a poner a repasar como quien dice, por ejemplo, cuál es la definición de la media en general para discretas y continuas, porque para eso tenemos como quien dice el formulario. Como sabrán, yo no di el intensivo para el examen final, entonces le voy a consultar al profesor que dio el intensivo ¿cómo es? El examen final, a ver si les puedo pasar ¿cómo es? El mismo formulario. ¿Sí? En caso de que me diga que sí, les paso ese, o si no, les busco otro que también tengo ahí. Y ahí es donde ustedes tienen que revisar todas las posibles, todos, como quien dice, todo el formulario para que ustedes lo tengan anotado. O sea, no es que se lo sepan, pero ya lo tengan visto para que no pierdan el tiempo buscando. ¿Sí? Entonces, estamos de acuerdo con esto de aquí, diferencia entre variables aleatorias discretas y continuas. ¿Sí? Ya. Ahora nos vamos directo ya. Ya vamos a la yugular, ya vamos a comenzar a hacer lo que vienen a hacer ejercicios. ¿Cómo los interpretamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ya? Entonces, aquí yo voy a hacer se podría decir un examen, ¿sí? De hecho, es el examen el 31 de agosto del 2023, ¿sí? O sea, es del semestre, a ver, del primer semestre del 2023, ¿sí? El examen final del primer semestre del 2023. Entonces, déjenme copiar y pegar este de aquí y comenzamos, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta con lo que he dicho? Como sabrán, son como que cositas básicas, pero que a veces nos son importantes para aprender a diferenciar si una variable es aleatoria o es continua. O sea, si es continua o es discreta. Ya, entonces, vamos con el tema uno. Ya, ahora comenzamos. El tema uno. ¿Qué dice el tema uno? El tema uno me dice, enuncie el teorema del límite central. Y el tema B me dice, bueno, me da como una especie de proposición, me pide probar, o sea, me pide demostrar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, miren, siempre, usualmente, lo más probable es que en el de recuperación también sea algo así. El primer tema puede que nos toque algo de definir, ¿sí? Porque si se dieron cuenta en el segundo examen que hubo, en el examen final, en ese no pusieron eso ahí y en el primero sí pusieron. Entonces lo más probable es que en el de mejoramiento pongan algo así. Entonces vamos a intentar practicar cómo enunciar bien esto, porque a veces nosotros creemos que solo por escribir lo que significa está bien, pero no. Recuerden de que dice enuncie, ¿sí? Cuando a mí en matemáticas me piden enunciar, eso quiere decir que yo tengo que formalmente describir lo que me piden, ¿sí? O sea, no tengo que escribir, el teorema del límite central sirve para aproximar cualquier variable aleatoria a la normal. Se acabó. No, eso no es. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes ponen eso, probablemente no les pongan nada en la nota. Ustedes tienen que enunciarlo bien. Entonces, ahorita vamos a aprender a enunciar bien ese teorema del límite central. Que, como verán, con ese comenzamos como quien dice suavecitos, porque no es tan difícil este de aquí, pero igual son puntos que ustedes no pueden perder, porque miren, son 10 puntos. En estas dos tienen que tener 10 puntos asegurados ustedes sí o sí. Ya. Entonces, miren, siempre que hablamos nosotros del teorema del límite central, nosotros tenemos que hablar de algo llamado sucesiones de variables aleatorias. Ya, una sucesión de variable aleatoria. Ya. Como sabrán, en matemáticas se usa mucho la palabra que es sucesión, ¿sí? Esto de sucesiones, de hecho, lo venimos viendo desde cálculo una variable, cálculo vectorial, pero lastimosamente nunca te lo explican como un tema aparte, ¿ya? Así que en conclusión les puedo decir que una sucesión no va a ser más que una función que contiene como número, se podría decir que como conjunto de partida, ¿sí? Una sucesión no va a ser más una función a la cual le vamos a denominar S. Esta función va a ir desde los números naturales hasta los números reales, ¿ya? Sin embargo, en estadística uno, ¿sí?
nosotros esto que llamamos sucesiones, no lo vamos a ver con números, así como nosotros lo hemos visto, por ejemplo, tal vez en el pre o a nivel preuniversitario, habíamos hablado de sucesiones numéricas, ¿no? Por ejemplo, una sucesión numérica es algo así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Donde se acuerdan que ustedes tenían que encontrar un patrón y de ahí tratar de encontrar una fórmula que se le llamaba fórmula de recurrencia. ¿Sí? Entonces, todo eso de ahí, ¿ya? Lo vemos aquí también en estadística uno, pero de una forma distinta, ¿ya? Entonces, esta sucesión ya aquí ya no va a tener, se podría decir que ya no va a ser exactamente de la forma que nosotros conocemos, sino que va a ser una sucesión de variables aleatorias. Quiere decir que en ese conjunto, en vez de guardar números enteros o reales, lo que vamos a guardar es ¿qué cosa? Variables aleatorias. Entonces, ¿cómo yo comienzo enunciando el tema del límite central? Pues yo primero tengo que enunciar eso, tengo que enunciar esa sucesión de variables aleatorias. Entonces yo voy a decir sean x1, x2, punto, 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 hasta xn. Ahí estábamos demostrando que lo que yo voy a enunciar, o sea, este teorema del límite central sirve para cualquier variable aleatoria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, sean variables aleatorias, ¿ya? Son y d. ¿Qué significa eso, chicos? Significa que sean d, que sean independientes e idénticamente distribuidas. Entonces yo necesito que ustedes me digan y valoren si se podría decir, ¿qué significa? Primero, independientes. ¿Qué significaba que las variables aleatorias son independientes? ¿Alguien recuerda eso de ahí? ¿Qué significaba que las variables aleatorias son independientes? ¿O nadie? ¿Mm? Que ¿Qué es significaba que las variables intersección aleatorias son vacío. independientes? ¿Qué cosa? En este caso, miren, me dicen que todas son independientes. Por ejemplo, cuando a mí me dicen que dos variables, por ejemplo, que x1 es independiente de x2, pues lo que ellos me están diciendo es la probabilidad entre x1 intersección x2 igual a la probabilidad de x1 por la probabilidad de x2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya, entonces, en este caso, ¿cuántas intersecciones van a ser? Van a ser n intersecciones porque tengo n variables aleatorias, ¿sí? Y que sean independientes va a significar de que el producto de la probabilidad de cada una de esas variables aleatorias va a ser ¿qué? Va a ser la multiplicación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en teoría, aquí eso es lo que significa independientes y se acabó. Ahora, idénticamente distribuidas. ¿Qué significa que sean idénticamente distribuidas? Pues ahí lo que les estoy diciendo es esto de aquí, miren chicos. Si yo tengo una sucesión, que es esta de aquí, esta sucesión de aquí resulta, pasa y acontece, de que, por ejemplo, x1, por ejemplo, si x1 fuera una variable aleatoria, yo qué sé, una binomial, ¿sí? Entonces, esta también es una binomial de ley. Entonces, esta también es una binomial. Sin embargo, eso es lo único que significa que sean idénticamente distribuidas. La respuesta es no, ¿sí? Porque una variable aleatoria idénticamente distribuida, no solo, no solo cuando en teoría tienen el mismo, son la misma variable aleatoria, sino también cuando, por ejemplo, esta es una variable aleatoria x1, es una binomial con n igual a 10, con n igual a 100, por ejemplo, y probabilidad 0,2. ¿Ya? Entonces, x2 también tiene que ser una binomial con qué? Con n igual a 100 y probabilidad 0,2. Xn también tiene que ser, ¿qué cosa? Una binomial con qué? Con n 100 con probabilidad 0,2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, idénticamente distribuidas
no solo significa que todas son la misma variable aleatoria, sino que todas tienen los mismos parámetros. O ustedes saben que pueden ser parámetros estimadores, dependiendo si estamos hablando de una población o una muestra, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿a qué denominamos nosotros parámetros? A estos numeritos de aquí. N igual a 100, ¿sí? Es N y P, para el caso de la binomial, tienen que tener lo mismo. Pero, por ejemplo, si cada una de estas no fuera una binomial, sino que cada una de estas fuera, por ejemplo, yo que sé, una exponencial. Tienen que ser una exponencial, pero con el mismo beta. O sea que si la primera es beta igual 5, esta también va a ser una exponencial con beta igual 5. ¿Sí? Me acuerdo que si alguna de estas, por ejemplo, tiene una exponencial con b sub, con beta igual a 6, acabó, no puedo utilizar el teorema del límite central, ¿sí? Tienen que ser independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, ¿entendido lo que significa idénticamente distribuidas e independientes? ¿O alguna pregunta hasta ahí? Entendido. Ya, entonces, ahora que ya tengo esto, ¿qué más puedo decir? Una vez yo sé de que todas esas variables aleatorias, que son una sucesión, son I y D, pues automáticamente yo puedo decir de que además se debe de conocer U, la media, y esto que es la varianza, ¿no? Y tienen que ser finitas, ¿sí? Algunas de ellas son infinitas, entonces el teorema del límite central no se hace, ¿sí? Entonces, yo voy a decir que ese sub n no va a ser más que el conjunto de qué? De la suma de estos de aquí, ¿sí? Recuerden de que ese sub n ya no va a ser una sucesión, sino que va a ser algo a lo que nosotros llamamos serie. Algo a lo que nosotros le llamamos serie. ¿Sí? ¿Por qué se llaman series? Porque recuerden que las series numéricas no son más que la sucesión, o sea, los elementos de cada una de esas sucesiones. Por ejemplo, vamos a hacer una explicación rápida de qué es una serie numérica. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes tienen esta sucesión, le vamos a denominar la sucesión A, por ejemplo. Las sucesiones se denominan algo así, entonces la sucesión A tiene estos elementos de aquí. ¿Ya? Eso es una sucesión. Si ustedes quieren ese sub A, esa va a ser la sumatoria o la serie asociada a la sucesión A. Entonces, la serie asociada a la sucesión A no va a ser más que la sucesión A, pero cada uno de sus elementos sumándose. O sea, cada uno de sus elementos haciendo esto. ¿Sí? Entonces, esto de aquí se le denomina serie y a esto de aquí se le denomina sucesión. ¿Estamos de acuerdo? Sucesión, serie. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes ve, por ejemplo, ecuaciones diferenciales. ¿Alguno de ustedes ve ecuaciones diferenciales? En esa materia de ahí, se podría decir que es la única materia en SPOL donde se ve un poquito a fondo esto de aquí. ¿Sí? Esta es la principal diferencia, que la sucesión no va a ser más que ¿qué? Esto puesto en un conjunto y la serie, ese sub n no va a ser más que la suma de cada uno de los elementos de ese conjunto de ahí. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, nada raro. Ya, entonces ahora que yo ya tengo ese sub n, yo lo que voy a hacer es decir lo siguiente. Yo voy a decir de que ese sub n menos la media, ¿sí? Y dividido para la varianza, pero se podría decir con raíz de n, tiende, o sea, cuando yo tengo esto va a tender siempre que n, como quien dice, tiende a infinito, ¿sí? O sea, ¿qué es n, chicos? Que no es más que qué, que el número, en este caso, de elementos que yo tenga. Por ejemplo, para una binomial, n no es más que el número de sucesos, ¿no? Entonces, ese n para la binomial tiene que tender a infinito. ¿Para qué? Para yo poder decir de que esto se va a aproximar a una normal con media 0 y 1. ¿Sí? O sea que lo principal que ustedes tienen que hacer en el caso cuando ustedes quieran
cuando ustedes quieran, como quien dice, esto de aquí, aproximarlo, usar el límite, el teorema del límite central, lo tienen que enunciar de esta forma, pero verdaderamente ustedes pueden decir de que este caso, por ejemplo, x barra, ¿sí? No va a ser más que s sub n dividido para n, ¿sí? ¿Esto qué es, chicos? La media, lo que nosotros llamamos media muestral, ¿sí? Entonces, eso que nosotros llamamos x barra va a ser la media, bueno, no, no es media muestral, sino sería media poblacional, ¿sí? Ya. Entonces, ese X barra, ¿sí? Es a lo que yo quiero llegar. ¿Estamos de acuerdo? Y ese, podría decir, ese X barra va a ser una nueva variable aleatoria, ¿sí? Entonces, la idea del teorema del límite central es que yo tengo una sucesión I y D, donde todas esas de ahí me van a generar una nueva variable aleatoria. Por ejemplo, ya llevándolo a la práctica, ya con esto se podría decir que ya enunciaron lo que es el teorema del límite central y se acabó, ¿sí? Ahora, ¿cómo se utiliza? Vamos a hacer un ejemplo rápido antes de hacer el siguiente ejercicio. ¿Cómo se utiliza? Por ejemplo, digamos que ustedes tienen una binomial, ¿ya? Con n 100 y con probabilidad 0,5, ¿ya? Entonces, miren, una de las cosas, ya, aquí lo que pueden, como quien dice, aumentar a la definición del teorema del límite central son las cosas que tienen que cumplir, ¿no? Tienen que cumplir que n sea mayor o igual a 30, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, que aparte de lo que ya dije, ¿no? Que U y la varianza se conozcan o también que existan también, ¿sí? Y la última que tiene que cumplir es que X, o sea, X, y, o sea, cualquiera de esas de aquí, o sea, puede ser X1, X2, XN, puede ser cualquier variable aleatoria. Entonces, eso es lo que tienen que cumplir, ¿sí? Hasta ahí yo puedo decir que, por ejemplo, si yo tengo una binomial, te voy a decir que tengo una X binomial de esto de aquí, y yo quiero aproximarlo con el teorema del límite central porque yo resulta que quiero hallar X barra, ¿sí? Entonces, yo voy a decir que X barra va a ser aproximadamente ¿qué cosa? ¿Mm? ¿Cómo la aproximaría? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ahí yo lo que tengo que hacer es una especie de, entre comillas, estandarización, ¿sí? Entonces, donde yo voy a decir de que X barra va a ser una normal con media cero y varianza uno, donde yo puedo decir que la media de X va a ser igual a la media de X barra, ¿sí? Esto es importante. Media de X, o sea, de cualquier X. ¿A qué me refiero? De que la media de cualquiera de estas sucesiones de aquí, ¿sí? Va a ser igual a la media de esa nueva variable que ahora la llamo X barra, ¿sí? ¿Qué más? En cambio, la varianza de X va a ser igual a la varianza de X barra, ¿sí? Pero dividido para qué? Dividido para n, chicos, ¿sí? Dividido para n. Entonces, eso es como quien dice lo que yo tengo que, de alguna manera, aprender a aproximar en el momento y lo que me va a servir para utilizar el teorema de límite central. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si no, ya vamos con el literal B. Entonces, bien, el literal B, ¿qué me dice el literal B? El literal B básicamente me dice, si X y Y son dos variables aleatorias con divisiones estándares, bla, respectivamente, al mismo tiempo que A y B son constantes, pruebe que la varianza de AX menos BY es igual a eso, ¿sí? Entonces, principalmente con lo que me va a quedar, con lo que yo quiero probar esto de aquí, ¿sí? Oigan, y sí podrían estar metiendo una demostración en la recuperación, ¿ustedes creen? Porque no han metido en ninguno de los dos exámenes demostraciones. Puede ser, ¿no? Ya. Imagínense que yo tengo esto, varianza para esto. ¿Cómo yo demuestro esto de aquí? Algunos profesores ya incluso esto que ponen en los exámenes ya lo demuestran en clases. Y lo demuestran con el fin de qué? Con el fin de que ustedes anoten bien eso de ahí
para que estén preparados y tengan puntos asegurados en el examen. O sea, no lo hacen como quien dice de malos. ¿Ya? Entonces, ahora que yo voy a hacer eso, pues, ¿cómo lo probamos? Pues vamos a comenzar con esto, ¿sí? La varianza es igual a esto de aquí, ¿ya? Y aquí yo les sugiero que siempre utilicen la definición de varianza. ¿Cuál es la definición de varianza, chicos? ¿Cuál es la definición de varianza? Eso es lo que ustedes se tienen que acordar. Recuerden de que la varianza, todo lo que tiene que ver con la media, todo se saca ¿por qué? ¿Por un qué? Por un operador que se le llama operador lineal, ¿sí? ¿Cómo se llama ese operador lineal? Estamos de acuerdo que esto es lo mismo que el esperado, ¿sí? ¿De quién? De ax menos by, todo al cuadrado, menos el esperado de axy, bueno, de ax menos by, y todo elevado al cuadrado, ¿sí? Vamos a ver. Esto es lo mismo que cuando ustedes, por ejemplo, tienen la varianza, por ejemplo, la varianza de x, ¿sí? La varianza de xy es igual a ¿qué? Al esperado de x cuadrado, ¿sí? La varianza de x es el esperado de x cuadrado menos el esperado de x, todo elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo que lo mismo estoy haciendo, solo que con esa expresión? ¿Sí? Y ahora recuerden que podemos utilizar todas esas propiedades que tiene el valor esperado. Entonces, por ejemplo, aquí yo sugeriría que aquí yo tengo ¿qué? Un binomio cuadrado perfecto. Entonces vamos a abrir ese binomio cuadrado perfecto. ¿Y ahora qué yo voy a tener? Yo voy a tener el esperado de ¿qué? De eso que sería a al cuadrado, x al cuadrado menos 2 ax by, ¿sí? Más b al cuadrado con y al cuadrado, ¿sí? El esperado es ahí. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Voy a restarle ahora el esperado está aquí. Entonces yo puedo, de alguna manera, ustedes saben que por propiedades del valor esperado, este valor esperado, yo puedo hacer aplicar linealidad aquí. Que a ver, chicos, ¿qué significa linealidad? Esto de linealidad lo venimos aprendiendo desde cálculo no variable, donde, por ejemplo, un operador lineal, sabemos que es la integral, sabemos que también la derivada es un operador lineal, ¿sí? Que básicamente un operador lineal es una transformación lineal que tiene los mismos conjuntos, ¿sí? Se acabó, ¿ya? Entonces, estos son conceptos de álgebra lineal y conceptos de cálculo de una variable. Los que no hayan visto, como que dice álgebra lineal, no se enfermen en aprender eso, sino aprendérselo como propiedades, porque probablemente si no vieron álgebra lineal es porque no les va a servir tanto en su carrera. Entonces, estadística sí les sirve en su carrera, entonces van a tener como que hacerlo como que solo aprendérselo como propiedades, no a aprender un poco más del por qué, se podría decir entre comillas. Entonces, digamos, ¿qué es linealidad? Pues la linealidad me habla de que si yo tengo por ejemplo, un objeto A más un objeto B, sumándose en el esperado de X, ya que el esperado de X es un operador lineal, ya yo puedo decir de que esto es lo mismo que esto, ¿sí? O sea, el valor esperado de la suma es igual a la suma de los valores esperados, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando yo tengo una constante. Imagínense que yo tengo esto, AX, ¿ya? Entonces, si yo tengo AX, esto es lo mismo, o sea, el valor esperado de una multiplicación de un escalar por un vector, entre comillas, esto es lo mismo que tener ese escalar multiplicado por el esperado de ese vector. ¿Sí? ¿Son propiedades de quién? De el valor esperado. Entonces, teniendo en cuenta eso de ahí, pues, ¿cómo me quedaría esto? Recuerden que todo está elevado al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, adentro voy a tener AX, ¿sí o no? Menos el esperado de quién? De BY y todo elevado al cuadrado. Ya, entonces chicos, ahora acá, ya sabemos que aquí voy a aplicar linealidad y todo eso de ahí, entonces ¿cómo me va a quedar esto de aquí? Esto de aquí me va a quedar el esperado de a cuadrado, x cuadrado, menos, ¿sí? Bueno, sí, menos ya de una vez. Entonces voy a poner el esperado de quién, de 2 ax by, ¿sí? Más el esperado de quién, de b cuadrado y y cuadrado.
Y ahora me queda menos. Ahora vamos a elevar esto al cuadrado. Entonces, este elevado al cuadrado me va a quedar. Primero esto me queda A por el esperado de X. Primero vamos a sacar A y B, ¿sí? Porque si no, me va a ser un poco complicado como que hacer ese elevado. Entonces ahora me va a quedar elevado al cuadrado. Ahora sí, en la siguiente línea ya voy a sacar. Miren, aquí ya voy a sacar las constantes. Y me va a quedar así. Estoy sacando solo las constantes aquí. Entonces me va a quedar el esperado de X, Y. Y acá voy a sacar B cuadrado y me va a quedar el esperado de Y cuadrado. ¿Sí? Entonces, por acá vamos a hacer algo igual. Bueno, aquí ya puedo elevar al cuadrado eso. Entonces, primer término elevado al cuadrado me queda a cuadrado esperado de x elevado a qué? Elevado al cuadrado. ¿Sí? Menos, bueno, menos por menos más. Recuerden de que estoy aquí directamente multiplicándolo con este menos de aquí. Este menos lo que va a hacer es que cambien los signos de lo que hay aquí adentro. ¿Sí? Tienen que estar pilas con eso. Eso lo pueden hacer en dos pasos o pueden hacer como yo y ganar paso y ganar tiempo con ellos. Entonces esto va a ser lo mismo que tener 2a por b del esperado de x por el esperado de y. Ya. Y por último vamos a tener menos b al cuadrado por el esperado de y al cuadrado. Ahora tengo todo esto de aquí. Ahora miren, en teoría nosotros ya tenemos lo que queremos, pero no nos hemos dado cuenta, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, miren, yo ahora voy a separar a mi conveniencia, ¿sí? ¿Cuál es la conveniencia y lo que siempre nosotros vamos a buscar? Y esto apréndanselo siempre, independientemente de que en su carrera sea importante demostrar o no sea importante demostrar. Siempre que ustedes, por ejemplo, quieran demostrar algo, porque de ley van a tener que demostrar, porque si ven estadística uno probablemente van a ver estadística 2. A no ser que sean, alguno de ustedes sea estudiante de estadística, entonces el siguiente semestre probablemente va a haber estadística matemática. En cualquiera, en estadística matemática o estadística 2 van a tener que demostrar. Entonces, siempre la idea de demostrar es que ustedes van a juntar, por ejemplo, en este caso, digamos, si yo tengo algo así, ¿cuál va a ser mi idea? Mi idea, por ejemplo, es, yo no tengo nada ahí. ¿Qué les parece si, por ejemplo, voy juntando las cosas que tienen cosas en común? Siempre para yo hacer una demostración, las cosas más simples son las cosas que más me sirven. Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, voy a buscar, bueno, ¿quiénes de esos tienen los términos semejantes? Entonces, por ejemplo, aquí tengo a cuadrado, tengo a cuadrado. ¿Qué les parece si entre esos dos saco factor común a cuadrado? Porque tienen lo mismo, ¿no? Entonces, me va a quedar a cuadrado del esperado de x cuadrado menos el esperado de x, pero eso al cuadrado. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, otros términos que tengo iguales, 2AB, 2AB. ¿Qué les parece si saco factor común? En este caso sería menos 2AB, ¿sí o no? Entonces, menos 2AB me va a quedar este de aquí igualito. Entonces, me queda el esperado de X y Y. Pero el de acá está con positivo. Entonces, esto de acá me va a quedar con negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me va a quedar el negativo de quién? Del esperado de X por el esperado de Y. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, todo chévere. Y ahora, ¿qué es lo que me falta? Me faltan los que tienen b cuadrado. Estos de aquí tienen b cuadrado, entonces los junto, poner más b cuadrado. Y por dentro me va a quedar, ¿qué cosa? El esperado de y cuadrado menos el esperado de y al cuadrado. Entonces, ¿se les hace algo familiar lo que estoy teniendo en cada una de estas cosas? ¿Ah? ¿Se acuerdan que yo, cuando comenzamos a hacer esta demostración, yo les dije que la varianza de x se define de esta forma? ¿Sí o no? Bueno, y si la varianza de x se define de esa forma, ¿cómo se va a definir la varianza de y? Va a ser el esperado, asimismo, de y cuadrado, menos el esperado de y, pero eso elevado al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta que eso es lo que me está apareciendo aquí, ¿sí? O sea que, ¿esto qué va a hacer, chicos? ¿Esperado de quién? O en este caso va a ser la La varianza de variante quién? Varianza de x, correcto. ¿Sí? Entonces, por acá, voy a tener 2ab. Y ahora en cambio aquí, me aparece, estoy aquí. ¿Pero qué es esto de aquí? Esto de aquí yo sé de que también existe algo que se llama varianza. Y la varianza relaciona dos variables distintas. O sea, la varianza es x, y.
Y esta varianza se define siempre como el esperado de la primera variable por la segunda variable menos el esperado de la primera variable por el esperado de la segunda variable. Es la definición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto que tengo aquí, ¿qué va a ser? Va a ser la... No, 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 aquí, perdón, aquí, no es varianza, sino es covarianza, ¿sí? Covarianza. Se llama covarianza por co, porque relaciona dos variables, ¿sí? En cambio, varianza solo relaciona a sí misma con ellas. Entonces, esto va a ser la covarianza. Disculpen ahí que me está ajetreando. Entonces, esto de amarillo va a ser ¿qué? La covarianza de quién? De X con Y. Y por acá voy a tener ¿qué cosa? Voy a tener más B cuadrado. Y esto va a ser, no, no va a ser más que, en este caso, ¿qué cosa? Esto lo definí acá arriba, ¿sí o no? Eso va a ser la varianza de quién? Varianza de Y. ¿Sí? Entonces, ¿están de acuerdo que con eso demostré lo que quería demostrar, ¿no? Llegué desde lo que tenía a la izquierda y concluí lo que tenía a la derecha. ¿Están de acuerdo? Déjenme ponerles más chiquito para que lo vean. Ahí está. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que quedaría demostrado, ¿no? Lo que quería demostrar en este caso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta entre alguna de las dos? Si no, nos vamos con el siguiente. Ya, entonces vamos al siguiente, creo que no hay preguntas. Ya, entonces ahora tengo ese tema 2. Miren que este tema 2 ya vale un poquito más, ¿no? Entonces aquí ya vamos a tener que emplear más cositas para intentar hallar y resolver el ejercicio que ven en pantalla. Ya, entonces continuamos, ¿sí? Entonces tema 2 me dice 20 puntos. Ejercicio típico, ¿sí? Ejercicio típico. Les dan una exponencial, luego tienen que hallar un beta, luego tienen que hallar alguna media. A veces, miren, aquí es lo que ustedes tienen que aprender a diferenciar bastante y es algo que muchas veces nosotros pensamos de que, cada ejercicio es distinto y en realidad cada ejercicio suele ser lo mismo, sino que ustedes tienen que aprender a interpretar los datos que les dan. Por ejemplo, siempre para que usted, en cualquier ejercicio, ustedes saben que van a definir qué cosa, una variable aleatoria. Más que todos los ejercicios del segundo parcial, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes definen una variable aleatoria, ustedes tienen que saber de que a ustedes se las pueden dar definidas con los parámetros completos o con alguna pista, ¿sí? Usualmente la pista les suelen dar, suelen ser cuantiles, ¿sí? Entonces, imagínense que ustedes les dicen que el cuantil, el cuantil 40 es, yo qué sé, es 10. Es esto en probabilidad. ¿Cómo ustedes relacionarían esto que les dice aquí? El cuantil 40 es 10.
esta es la forma en que la variable aleatoria les den una pista y que no les den los parámetros completos, ¿sí? Entonces, si les dan una pista, ¿cómo buscan la variable aleatoria de esta forma? ¿Cómo lo traducen? ¿Sí? Ustedes van a decir, bien, yo tengo que aprender a diferenciar qué es lo que está en el dominio y qué es una probabilidad, ¿sí? Y ustedes siempre miren, los cuantiles, o sea, estos, el cuantil, ¿sí? Esto es el cuantil, ¿ya? Entonces, el cuantil siempre va a ir ligado a la probabilidad, o sea, esto es que X sea menor o igual que ¿quién? Menor o igual que 10. Menor o igual, vamos en variables aleatorias, aquí le voy a poner continua. ¿Ya? Entonces, vamos a decir, como es el cuantil 40, entonces, ¿cuánta probabilidad les va a arrojar? ¿Cuánto va a recoger? Va a recoger el 40%, ¿no? Pero como en probabilidad no podemos hablar de porcentajes, tenemos que hablar de qué? De probabilidad. Entonces, ¿esto va a hacer qué cosa? Va a acumular el 0,40 de qué? No de porcentaje, sino de probabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren que esa pista, esas dos líneas, aprender a traducir esas dos líneas, les da demasiada información. Porque imagínense que ustedes les dicen que esto es una exponencial. Ustedes no saben qué beta tiene esta exponencial. Beta es igual a U porque no saben quién es U. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Pues ustedes, como quien dice, usan esta información de aquí para poder hallar ese parámetro de beta que necesitan para definir la variable aleatoria. ¿Sí? Entonces recuerden, siempre cuando hablemos tanto, y esto vale en continuas y vale también en qué, en discretas, ¿sí? Siempre les pueden dar una pista o los parámetros completos. Y dependiendo de eso van a tener que buscar algún ejercicio para relacionarlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Está bien, ahora vamos a comenzar con el que me dicen aquí. El tiempo de vida útil informático de la laptop sigue una distribución exponencial con media de 5 años. Entonces, chicos, aquí me dan una variable aleatoria continua, obviamente es continua porque ya me están diciendo que es exponencial, pero tiene parámetros completos o me dan alguna pista con algún cuantil o algo así. ¿Qué opinan? ¿Parámetros completos o pistas en este caso? Completo. O sea, en teoría es una pista, ¿no? Porque recuerden que para ustedes poder, en este caso, definir la exponencial, ustedes tienen que saber cuánto vale beta, ¿no? Pero conocimientos previos, ustedes saben de que beta siempre es igual a qué? A la media, ¿no? AU. A U. ¿Sí? Esto que les dan en realidad es una pista. ¿Por qué? Porque realmente no es que le dicen beta es igual a eso, sino que ustedes tienen que saber ese concepto detrás para poderlo intuir. ¿Ya? Entonces, por eso es que les digo de que las variables aleatorias siempre les van a dar los parámetros completos o una pista. En este caso, la pista se resuelve tan rápido como saber la teoría. Van a haber veces que las pistas que les den van a ser de esta forma y van a tener que hallar los parámetros de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? Y así, inclusive con la normal también suelen ser así. Les dan de esta cosita de aquí, les dan dos informaciones. Y les piden que determinen qué cosa, media y varianza. Entonces, imagínense, ¿no? Ustedes tienen dos pistas y tienen dos variables, tienen dos cosas que buscar. ¿A qué les viene a la cabeza cuando tienen algo así? ¿Sí? Y su mente tiene que pensar rápido y decir, ah, ya, eso de una tiene que ser un sistema de ecuaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen dos pistas, que las dos pistas pueden ser ecuaciones, ¿ya? Y tienen dos variables. Entonces va a ser de hecho un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Entonces estamos de acuerdo que la pista puede ser una o pueden ser dos, dependiendo la variable aleatoria que les pidan hallar esos parámetros. ¿Sí? Entonces estamos de acuerdo. En este caso ya me lo dan. Y por el simple concepto ya lo puedo poner. Ahora vamos, déjenme bajar. En este caso la exponencial, literal, primero voy a decir, x es una exponencial con beta igual a 5 porque recuerden que beta es igual a la media. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una laptop falle antes de los 5 años? Como me dice que falle antes, eso significa que quiero la probabilidad de que x sea menor de 2. ¿Están de acuerdo? Que menos 2 años. Y siempre aquí, una vez ustedes definen la variable aleatoria, es bueno que la pongan acá. Está midiendo x. ¿Ah? ¿El número de qué? El tiempo de vida útil, ¿sí?
Entonces, esto de aquí, ¿ya? Aquí es donde ustedes tienen que, y esto les aconsejo que se lo sepan, ¿sí? Les aconsejo que no estén integrando, que no estén haciendo cosas, sino que anótense todas las funciones todas las funciones, tanto de densidad como la de distribución. Recuerden que la densidad, o sea, F minúscula de X, en este caso de esta variable aleatoria, va a ser, va a ser 1 sobre beta por Euler a la menos X beta. Entonces, lo usual es creer, ah, ya, yo tengo que integrar esto de aquí, en este caso sería de 0 a 2 para hallar este valor. No, no, chicos, no hagan eso. Utilicen de una la función de distribución. De hecho, ustedes saben de que en estadística uno lo más bacán es que ustedes pueden utilizar, ¿qué cosa? Pueden utilizar, en este caso, formulario, ¿no? Entonces, como pueden utilizar formulario, anoten siempre de todas las variables aleatorias continuas, anoten su función de densidad y su función de distribución para que no tengan que hacer una integración por gusto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la de distribución de aquí va a ser ¿cuál? Va a ser 1 menos Euler a la menos X beta. Y con eso ustedes ganan tiempo. Entonces, ustedes saben que beta es 5, entonces esto va a ser 1 menos Euler a la menos X sobre 5, ¿sí? Entonces imagínense, ¿no? Esto va a ser lo mismo que F mayúscula, o sea, la de distribución evaluada en 2, ¿sí? Y eso es igual a tener 1 menos Euler a la menos 2 quintos. Entonces, si ustedes esto lo ponen en la calculadora, déjenme buscar la calculadora que tengo por aquí para poderla hallar. Entonces tengo 1 menos Euler a la 2 quintos. Y esto es aproximadamente 0,49 le sale mejor. ¿Le sale eso? Ah, no, esperen. No, 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 me falta cambiarlo de acá. cero Punto punto treinta y treinta y nueve me dos sale. Sí, sí, 32 me sale. Es que no le No, estaba no. poniendo el menos de aquí. Ya. Entonces sería 0,3296. ¿Sí? Bueno, 97 porque el otro me queda 8, ¿no? Entonces puedo redondear ese de ahí. Ya. Y ya tenemos el literal A. Ahora que me dice el literal B. Si una laptop lleva correctamente al menos 2 años, ¿cuál es la probabilidad de que falle luego de 5 años de uso? Ya. Imagínense, ¿qué nos quieren evaluar aquí? ¿Ah? Escuchen, aquí les dan como una especie de antecedente, ¿no? Porque les dicen que una laptop lleva funcionando correctamente al menos 2 años, ¿sí? Entonces, ya les están diciendo de que hay un antecedente donde la laptop ya de alguna manera ya ha durado 2 años, ¿sí? Y sin embargo, dice cuál es la probabilidad de que falle a los 5 años de uso, ¿sí? Luego de los 5 años de uso. Entonces, primero, que como se dan cuenta, a mí me dan un antecedente y me están diciendo, a partir de esto, ¿qué va a pasar? Entonces, como estoy relacionando esto de aquí, ¿qué va a ser probablemente? ¿Probabilidad qué? Probabilidad condicional, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, para este literal B, déjenme recordarlo, para este literal B, lo que voy a hallar de una, ¿sí? Entonces yo voy a decir, por ejemplo, si una laptop lleva funcionando correctamente al menos 2 años, ¿cuál es la probabilidad de que falle esto? Entonces, ¿cómo traduzco esto? Esto va a ser la probabilidad de que X sea mayor o igual a 5 dado que X es mayor o igual a 2, ¿ya? Y entonces aquí ustedes tienen dos caminos. Pueden utilizar la definición de probabilidad o pueden utilizar lo que se le llama la pérdida de memoria de la exponencial, ¿sí?
¿Qué significa o qué es la pérdida de memoria de la exponencial? Ya. Esto primero, la pérdida de memoria de la exponencial solo la pueden utilizar cuando en ambos tienen el signo de mayor o igual. Eso es necesario, ¿sí? Pero la pérdida de memoria de la exponencial lo que les dice es que ustedes, por ejemplo, tienen la probabilidad de que x mayor o igual a t1 más t2, dado que x es mayor o igual a, en este caso, a t1, ¿sí? Esto va a ser igual a la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2. Miren, ¿cuál es lo grandioso de este? Se podría decir porque este es un teorema, ¿sí? Les voy a poner aquí, se los voy a contar. Pérdida de memoria de la exponencial. Entonces, ¿cuál es lo grandioso de esto de aquí? Pues lo grandioso de este de aquí es que ustedes no van a tener que calcular en este caso, esto de aquí, si quisieran calcular esto, tendrían que calcular x mayor o igual a 5 intersección x mayor o igual a 2. Y acá van a tener que calcular probabilidad de que x sea mayor o igual a 2. En vez de calcular tantas probabilidades, mejor calculen de una esta. Entonces, siempre que ustedes puedan escribir la probabilidad, si ustedes ya tienen mayor o igual y mayor o igual, y puedan escribir de esta forma esa probabilidad, van a poder concluir esto. Entonces, vamos a ver si puedo escribir. De alguna manera yo puedo escribir el 5 como suma donde alguno de los elementos de esta suma va a ser 2. Y la respuesta es sí. ¿Cómo se puede expresar 5 también? Como 3 más 2, ¿están de acuerdo? Aquí como que ustedes van a ver lo siguiente. ¿Quién se repite? ¿Quién se repite en el momento en el que 5 lo pusieron como suma de este y el que sobraba? ¿Ah? El 2. El 2. Entonces, eso, la pérdida de memoria de la exponencial lo que va a hacer es que eso va a ser igual a la probabilidad de lo que no se repite. Lo que no se repite. Eso va a ser mayor, x mayor o igual a 3. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 3 va a ser igual a qué? Va a ser igual a evaluar, ¿no? Recuerden que ya tenemos la función de distribución. Entonces, en este caso, como es mayor o igual, primero tengo que hacer uno menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 3. Y ustedes preguntan, bueno, profe, pero ¿por qué estoy utilizando ley del complemento, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizo ley del complemento? Porque recuerden que si yo quiero utilizar la f mayúscula, o sea, la función de distribución, que es esta de aquí, tengo que siempre tengo que tener, recuerden que esto siempre es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a x minúscula, ¿sí? Solo ahí van a poder evaluar. Si es mayor o igual, van a tener que siempre utilizar ley del complemento. ¿Estamos de acuerdo? Otra opción es hacerlo por integrales e integrar esto, ¿no? De 3 hasta infinito. Pero esa no es la idea, ¿sí? La idea es que intenten integrar lo menos posible, chicos. Siempre. Ya. Va a haber veces que de ley van a tener que integrar. Pero mientras lo pueden evitar, bacán. Ya, entonces, esto es lo mismo que evaluar en 3. ¿Sí? Ahora que evalúan en 3, ¿qué van a decir? Esto va a ser uno menos f de 3, que es uno menos Euler a la menos 3 quintos. Entonces, si restamos esto, esto me va a quedar Euler a la menos 3 quintos. ¿Y eso es igual a cuánto, chicos? Euler a la menos 3 quintos. 0.5488. 0.7454. 54. Ya, perdón. 0.54, ¿cuánto? 88. 88. Listo. Y va a ser eso ahí. ¿Estamos de acuerdo? Pero en cambio, digamos, si ustedes no me quieren creer con esto de cómo es de la pérdida de memoria de la exponencial, digamos que ustedes lo van a hacer de la otra forma. O sea, x mayor o igual a 5, dado que x es mayor o igual a 2. Entonces ustedes tendrían que hacerlo por definición. Primero, ¿cuál va a ser la intersección entre x mayor o igual a 5 y x mayor o igual a 2? Recuerden de que siempre, este de aquí arriba, ¿ya?
Como hay en la intersección, todo viene del pre, ¿no? Como tienen esto de aquí, ¿sí? Y, por ejemplo, yo tengo aquí el 2, tengo aquí el 5. Yo quiero los mayores iguales a 5 están por acá, los mayores iguales a 2 están por acá. Creo que se pinta dos veces, los mayores iguales a 5. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de que x sea mayor o igual a 5 dividido para la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2. Y nosotros sabemos que si utilizamos ley del complemento, porque no voy a poder evaluar ahí, esto va a ser uno menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 5 dividido para uno menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Recuerden de que el complemento en realidad de esto de aquí debería de ser solo menor a 5, pero yo le pongo menor o igual porque ustedes saben que en continuas no importa si es menor o igual o es menor, ¿sí? Pero en caso de que sean discretas, ahí sí tienen que ser cuidadosos, ¿sí? Esto va a ser igual a qué, chicos? Esto va a ser igual a uno menos uno más Euler a las 5 sobre 5. ¿Están de acuerdo? Y acá me va a quedar uno menos uno más Euler elevado a la 2 quintos, ¿sí? Entonces por acá arriba me va a quedar Euler, ¿sí? Euler a la uno. Y acá me va a quedar Euler a la 10. Entonces, miren, esto va a ser igual a tener arriba Euler a la uno dividido para Euler a la 2 quintos. Como tengo igual base, propiedades exponentes, ¿no? Esto es lo mismo que tener uno menos 2 quintos. Y ustedes saben de que eso de ahí les va a dar Euler a la 3 quintos. ¿Y acaso eso no era, perdón, Euler a la menos 3 quintos sería? ¿Sí? Déjenme ver si estoy bien. Ta, 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 ta. El negativo en los en los Euler. Ahí falta. Ah, sí, sí, aquí es menos Euler. Aquí me faltó. Aquí falló esto de aquí. Entonces ahí cambia los signos, no es más y menos. Y ahí ya quedaría menos 3. Sí, aquí es donde había la equivocación. Entonces, se dan cuenta que aquí me está saliendo lo mismo que me salía acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, gracias a la pérdida de memoria del exponencial, da lo mismo hacerlo así que hacerlo con el cálculo usual. Ya. Ahora vamos directo al siguiente literal. El siguiente literal me dice, supongo que tiene 10 laptops. A ver, el C y el D lo vamos a hacer de uno. Una pregunta, disculpe. En la que hicimos la de pérdida de memoria de la exponencial, o sea, como le dice su nombre, solamente lo podemos utilizar además de Con que la sea exponencial. ajá, con la exponencial, Sí, correcto. entonces. Solo con la exponencial. Ay, ya Sí, listo. correcto. Solo con la Gracias. exponencial podemos utilizar. Sí. Es que, miren, realmente lo de la pérdida de memoria de la exponencial tiene que ver mucho con la gráfica. ¿Sí? O sea, ustedes saben, la gráfica de una exponencial es de esta forma, ¿no? Entonces, la explicación teórica de eso es porque, como la gráfica es de esta forma, llega un punto en el que, digamos, ustedes saben que aquí va a tener asociado un punto donde ese punto ustedes saben que no tiene nada que ver con la probabilidad, porque esa es la función de densidad. La función de densidad de la exponencial es la que tiene forma de exponencial, ¿sí? Entonces, imagínense, ¿no? Si ustedes tienen un punto T1 aquí y tienen otro punto acá, 2, ¿ya? Entonces, por ejemplo, y tienen acá otro punto que va a ser T1 más T2, pues la idea es que ustedes ya tienen acumulada la probabilidad que está pasando aquí, ¿sí? Da lo mismo a que simplemente calculen esta probabilidad, ¿sí? Porque ya la tienen calculada, como quien dice, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como quien dice, la exponencia, lo que hace la pérdida de memoria no es más lo que yo ya tengo acumulado, simplemente va a ser igual a qué? A simplemente tener en este caso al mayor o al que sea distinto, entre comillas, ¿sí? Entonces, de hecho, o sea, para este de aquí, como les digo, este es un teorema, se puede demostrar, pero estamos como una semana del examen, entonces no estamos con tiempo como para demostrar cualquiera de esas cosas ahí, ¿sí? Entonces, por ahora, apréndenselo así, pero recuerden que solo lo pueden usar con la exponencial y solo lo pueden usar siempre que tengan mayor igual y mayor igual, ¿sí? Entonces, pilas con eso, probabilidad condicional. Entonces, ahora vamos con el siguiente. Entonces, en el siguiente tengo este de aquí. Entonces, me dice, que se analizan 10 laptops y 100 laptops. Ya, chicos, pregunta seria. En todo lo que llevamos haciendo el ejercicio, ¿de qué estamos hablando? ¿De laptops o de tiempo? ¿Mm? En todo lo que llevamos haciendo el ejercicio, ¿llevamos hablando de laptops o de tiempo?
de tiempo. del tiempo. Entonces, como estamos hablando del tiempo, ¿están de acuerdo de que aquí me está pareciendo qué cosa? Me está pareciendo una nueva variable aleatoria, ¿sí? Una variable aleatoria que ya no está contando el tiempo, sino que en este caso va a contar ¿qué? Va a contar las laptops, ¿ya? Si yo tengo que ver, ¿cuál es el suceso en este caso? Analizar las laptops. ¿Y cuántas van a ser exactamente? Van a ser exactamente 10. Eso quiere decir que solo voy a hacer exactamente 10 intentos, 10 revisiones para saber si existe un suceso o un éxito en ese caso, en alguno de esos experimentos que yo haga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como existe eso, yo tengo un n fijo, entre comillas, ¿esto va a ser qué? Va a ser una binomial, ¿estamos de acuerdo? Donde esta va a ser una nueva variable, porque yo no he hablado para nada del número de laptops. Entonces yo voy a poner analiza número de laptops. Pero me dicen de que fallen después del segundo año de uso. Que fallen después del segundo año de uso. Pónganse pilas con esto, después o antes. Usualmente en los ejercicios, esto que les dicen después del segundo de año, ustedes ya lo calcularon en literales anteriores, ¿sí? Aquí lo que existe es que Y, ya que está declarada así, como Y tiene un número exacto se podría decir, de experimentos, Y va a ser una binomial, ¿sí? ¿Con qué? Con n igual a 10 y con probabilidad, ¿sí? Probabilidad, en este caso sería probabilidad de que X sea mayor o igual a 2. ¿Qué, chicos? Porque si se dan cuenta de que yo quiero saber de ver cuántas de ellas fallan, siempre que sea después de qué, del segundo año de uso, ¿sí? Entonces, en este caso, la probabilidad P asociada a esta nueva binomial va a ser esta probabilidad de que X, el tiempo sea mayor o igual a 2, o sea, mayor que 2, lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo hallo eso? Y resulta que en el literal A, precisamente, yo hallé esa probabilidad, ¿o no? Bueno, en este caso, no la hallé. Porque No recuerden que sería, la probabilidad que yo hallé, probabilidad de que X sea menor que 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallo la probabilidad de que sea mayor o igual a 2? Pues simplemente lo hago aquí aparte, ¿no? Primero puedo utilizar, ¿qué cosa? Ley de el complemento. Entonces esto va a ser lo mismo que uno menos el complemento de esto de aquí. Y ya saben, esta probabilidad, la que calcularon en antes, ¿sí? La que calculamos en el primer literal. Entonces, X menor a 2 eso es 0,3297. Entonces lo anotamos aquí. 0.2, tre- 0.3297 creo que decía, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuánto esa resta? Esa resta aproximadamente les va a dar 0.60 y pico, ¿no? 0.67 aproximadamente. sí, 0,3. Ujú. 0.3. Es la que calculamos en el literal B también, en el denominador. Es la que calculamos en el denominador, pero lo malo es que no la teníamos como quien dice, realmente nunca calculamos exactamente el valor de eso. Por eso no lo copié. Sí. Entonces, en este caso lo tenemos así, ¿ya? Entonces, ahora ya tengo esa probabilidad asociada. Eso quiere decir que Y va a ser ¿qué? Y va a ser una binomial con n igual a 10 y probabilidad 0. Lo voy a redondear y solo voy a dejar 0.67. Entonces, miren, como me piden cuál es la probabilidad de que al menos 4 de ellas fallen después del segundo año, entonces simplemente voy a poner cómo sería. Entonces, esto va a ser, como ustedes saben, esto es es una variable aleatoria discreta. Entonces, ¿esta de aquí cómo se definía? Había una combinatoria, ¿no? Donde la fórmula de esa de ahí era P elevado a qué? Uno menos P elevado a qué. ¿Se acuerdan de esa de ahí? Bueno, ustedes saben que ese ¿cómo es?
Ese formulario lo tienen que llevar bien completo para que no se olviden de ninguna de esas. ¿Sí? ¿Mm? Entonces, esto era igual. N, X y P elevado a X. Y esto elevado a N menos X. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ya, entonces en este caso, yo quiero la probabilidad de que X sea mayor o igual a quién. Bueno, no, me dice al menos. Ese al menos incluye el 4 ¿o no? Sí, Sí, el al menos en este caso incluye el 4. Entonces, X va a ser mayor o igual a 4. Entonces, ¿cuál va a ser en este caso la... ¿Cómo lo vamos a calcular? Como saben, tengo mayor o igual, entonces usualmente siempre que tengo mayor o igual, utilizo ¿qué cosa? Complemento. Entonces, esto va a ser la probabilidad de que X. ¿Cuál es el complemento de esto? Sea menor a 4. Aquí es importante no incluir el 4. Entonces, aquí es como que yo tengo uno menos. Y ya saben que como es discreta, recuerden de que cuando es continua, si X es menor que 4 yo voy a tener que ver en un intervalo infinitos números, ¿no? Infinitas probabilidades, porque en cada punto, o sea, se podría decir que en cada punto no hay probabilidad, cada punto distinto acumula una probabilidad. Me refiero a que, por ejemplo, desde aquí hasta acá, ¿sí? En este punto ya acumulé una determinada probabilidad. En este punto de acá acumulé más probabilidad. Y así sucesivamente, ¿sí? Recuerden que en las continuas es importante siempre decir de que en este punto no existe probabilidad. Pero sin embargo, si yo veo este punto desde todo lo que ha recorrido hasta acá, ahí sí existe probabilidad, en la acumulada, como quien dice. Y entonces, eso es como una explicación rápida. Entonces, como aquí estamos en variable aleatoria discreta, esto va a ser lo mismo que la probabilidad de x sea igual a 0, menos la probabilidad de x sea igual a 1, menos la probabilidad de x sea igual a 2, menos la probabilidad de x sea igual a 3. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que calcular todo eso ahí, ¿no? Ya, entonces aquí voy a tener 1 menos 10 eso va a ser 0,67 elevado a x, o sea, 0, por 0,33 elevado a n menos x, que eso sería 9. Bueno, en caso de ser 0 sería 10, ¿sí? Porque 1 menos 0 es 10 menos 0 es 0, es 10, perdón. Acá tengo en cambio la probabilidad de que sea x igual a 1, entonces voy a tener 10 en 1, voy a tener 0,67, aquí sería 1, y acá sería 0,339 menos 10 en 2, 0,67, 2, 0,33, 8, menos 10 en 3, 0,67, 67, 3 y 0,33, 7. Ya. Entonces tengo que calcular todo lo que me da eso ahí. Entonces, ¿cuánto les daría todo eso, chicos? Todo ese cálculo ahí.
Ya. Entonces ahora vamos con el siguiente literal, que sería este. Déjame ver si lo tengo calculado por aquí. Este valor que estamos encontrando. Se vaya poniendo todo, me sale que aproximadamente 0,98. Confirmen si sale, le sale eso también, poniéndolo en la calculadora. Ya saben que aquí también es bueno que ganen agilidad con la calculadora, porque al final van a tener que poner todos, como quien dice. Confirmen, le sale 0,98, haciendo todo el cálculo de todo eso ahí. Confirmen, calcularon esa movida. A mí me salió aproximadamente 0,98, pero no sé si lo estoy poniendo bien. Igual déjenme verificar, porque lo que estoy utilizando es Photomat, porque no tengo la calculadora en la mano. Sí sale, sí sale. Sí sale, ¿no? Sí, sí, 0,9807. Ya, ya. 97 le sale. Bueno, a mí me No, sale no, 98. 0,9807. Ah, 07. Ah, ya. Está bien, entonces. Ahí queda. Ya, bien. Entonces, esa sería la probabilidad, ¿sí? O sea que es muy alta la probabilidad de que al menos cuatro de ellas fallen después del segundo año, ¿sí? Entonces, ahora vamos con el literal D, ¿ya? Miren, el literal D, tengo que definir una nueva variable en la teoría. ¿Estoy contando algo nuevo o no? Eso es lo que ustedes siempre tienen que identificar para saber, porque a veces eso es lo que más nos confunde, ¿no? Cuando yo tengo que poner una nueva variable aleatoria o cuando tengo que quedarme con las mismas que ya tengo, con las mismas que ya tengo. Entonces, en este caso, queremos contar, ¿qué es lo que queremos analizar? Queremos analizar qué, o sea, en este caso, laptops de nuevo. Estamos de acuerdo que de nuevo tengo que seguir con una binomial, pero ahora ya no quiero analizar 10 laptops, sino quiero analizar 100 laptops. Entonces, esto va a ser 100, ¿sí o no? Y aquí, ¿cuál va a ser la probabilidad asociada? Porque me piden cuál es la probabilidad que más de 40 de ellas fallen antes del segundo año de uso. La probabilidad de que X, o sea, el tiempo de vida de esas laptops, sea qué cosa, sea menor que 2. Y esta probabilidad la tengo. Y esa probabilidad sí la tengo. Eso sí es lo que calculamos en dónde, chicos. En el literal A. ¿Sí? En el literal A calculamos X menor o igual a 2, o sea, menor a 2 y era esto de aquí. Entonces lo copio, lo pego y directamente yo tengo. Entonces, siempre háganse de la idea de que usualmente en estas de exponencial siempre el literal anterior le sirve bastante para el siguiente. ¿Sí? Entonces, esto es 0,32, lo voy a dejar aquí. Entonces, esto es como que fuera una Y binomial, perdón, me faltó esto, binomial con 100 y con esto. ¿Sí? Entonces, ahora tengo esta nueva binomial. Ya. Ahora, imagínense, ¿no? Yo lo que quiero calcular es la probabilidad de que
más de 40 fallen. Yo quiero saber esto. Más de 40. Eso quiere decir que es mayor a 40, ¿no? Porque no quiero 40, no quiero que, si son 40, entonces no me sirve. Solo quiero analizar si es más de 40, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tal vez se les ocurre utilizar, para calcular eso, utilizar complemento, pero ustedes saben que el complemento no le va a servir para nada, porque resulta que, por ejemplo, si yo quisiera calcular esto, y yo tengo n igual a 100, tendría que calcular aquí. Tendría que calcular que la probabilidad de x es igual a 41, más la probabilidad de x es igual a 42, más la probabilidad de x es igual a 43, y así punto, 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 hasta que la probabilidad de x sea igual a 100. Se dan cuenta de que no es efectivo, como quien dice, allá, esa vaina de ahí, ¿sí? Entonces, no vamos a perder el tiempo en eso, sino que nosotros vamos a hacer pilas. ¿Vamos a hacer qué? Vamos a aproximar, ¿sí? Porque recuerden de que siempre que ustedes tienen un n lo suficientemente grande, ustedes van a poder aproximar la mayoría ¿cómo es? La mayoría de las variables aleatorias las van a poder aproximar aquí en la normal, ¿sí? En este caso la binomial cumple con eso. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es una aproximación. Entonces, para aproximar, vamos a hacer de que esa variable y, ¿sí? Ahora ya no sea y, sino por ejemplo sea w. Entonces, esa variable w va a ser una normal, o sea, estamos aproximando, ¿sí? W va a ser una normal, un media que. Entonces, yo para aproximar a la normal tengo que conocer qué cosa, la media y varianza de quién, varianza de y. Ya, y aquí es lo que ustedes, cuidado, porque muchos confunden esto que voy a hacer ahorita con el teorema del límite central. ¿Por qué aquí yo no estoy utilizando el teorema del límite central, chicos? ¿Mm? ¿Por qué aquí yo no utilizo el teorema del límite central? Y estoy utilizando aproximación. Entonces ahí es lo que ustedes se tienen que preguntar es, ¿de cuántas Población. variables aleatorias me estaban hablando aquí? De una nomás, estamos de acuerdo, solo de y. ¿Y qué dice la definición del teorema del límite central? Yo tengo que hablar de qué? De una sucesión de variables aleatorias, que todas sean idénticamente distribuidas. Entonces, como aquí solo hablo de una, no tiene sentido hablar del teorema del límite central en este literal. ¿Estamos de acuerdo? Por esa razón de ahí. ¿Sí? Entonces, para nosotros aproximar, ¿cómo hallamos la media y varianza de y? Por fórmula, directamente. Ustedes saben de que la media de y va a ser igual a n por p, donde n es esto y p es la probabilidad, ¿no? Y en cambio, la varianza de y va a ser igual a n por p por uno menos p, ¿sí? Entonces, tenemos que calcular aquí en este caso 100 por 0,3297, y esto va a ser 100 por 0,3297 y por 0,67, ¿cuánto? 03 creo que era. 6703, sí. Ya. Entonces, por ejemplo, este de acá me sale 32,97, ¿están de acuerdo? Y este de acá me sale 32,97 por 0,6703. Y eso es aproximadamente. Ahora vamos a calcular treinta y dos Sí. coma noventa y siete por 6703. Eso aproximadamente es 22,09999. Bueno, 09, vamos a poner 22,1 porque hay 999 ahí. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos eso. Eso quiere decir que ahora esa normal, recuerden que va a tener media NP y varianza que NP por
uno menos p, pero la raíz, bueno, no, aquí no es la raíz, perdón, es la varianza mismo, es así mismo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De esa forma estoy aproximando, ya. ¿Qué tiene que cumplir algo para que yo pueda aproximarlo a través de eso? Lo único que tengo que cumplir es, ¿qué cosa? Que n sea muy grande. ¿Sí? Aquí no hay un límite, así como el teorema del límite central, o sea, que sea mayor o igual a 30, sino que tiene que ser grande. Eso es lo importante. Tiene que ser más de 100, más de 80, así, números muy grandes. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora que ya tenemos esta W, pues esta W va a ser con media, ¿qué? Media 32,97 y varianza 22,10. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, ahora que ya tengo esta normal, ¿cuál era la probabilidad que yo quería hallar? Yo quería hallar probabilidad de que X sea mayor o igual a quién? Mayor a 40, ¿no están de acuerdo? Ya. Entonces, como yo quiero la probabilidad de que X es mayor a 40, entonces yo voy a decir que esto es uno menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 40. Entonces, ahora, bueno, no va a ser la probabilidad de X, sí, aquí, déjenme cambiar esto. Recuerden que no era la probabilidad de X, sino que era la probabilidad de Y, ¿ya? ¿Y cómo yo puedo pasar de igualdad, o sea, de coger esta variable aleatoria que era Y a coger la variable aleatoria W? Pues ahí es donde hay un margen de error, ¿sí? Este margen de error, o ese corrector, se podría decir entre comillas, ¿cómo es? En el formulario que les voy a pasar, ahí está incluido ese ahí, ¿sí? Entonces, ese ahí me dice lo siguiente, de que cuando ustedes aproximan, ¿sí? Cuando hacen una aproximación, ustedes les va a decir que, por ejemplo, la probabilidad cuando X sea mayor a 40, ¿sí? Va a ser igual a la probabilidad de que W sea mayor a 40, pero 40 menos 0,5. Es lo que les aconsejo para que se aprendan esto. Siempre el corrector es 0,5, lo que cambia es el signo. Entonces, ¿qué van a hacer? Si es mayor, restan. Si es menor, suman. Se acabó. ¿Sí? Si es menor, restan. Si es mayor, a ver, no, perdón. Si es mayor, restan. Y si es menor, suman. Se acabó. De nuevo, repito. Si este signo que aparece aquí es mayor, restan. Y si este signo que apareciera ahí es menor, suman. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto? ¿A qué sería igual esto? ¿Ah? Entonces aquí ya esto sería igual a la probabilidad de que W, que es una normal, sea 39,5. Pero ¿qué tienen que hacer aquí? ¿Están de acuerdo que esta normal no pueden verlo en la tabla, porque en la tabla solo pueden ver normales estandarizadas? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Estandarizar esto de aquí. Entonces, esto le van a restar la media de y la varianza, bueno, no, la desviación estándar de y esto va a ser mayor que 39,5 menos 32,97 dividido para 22,10, pero la raíz de eso. Entonces, si calculamos esto, aquí es como que estuviera calculando W barra. Bueno, no W barra, sino lo puedo poner Z directamente, perdón. Z es mayor a... ¿Cuánto le sale ese valorcito que ven ahí? Entonces, ese valor que ven ahí, si se dan cuenta, le sale 39,5 menos 32,97. Y eso dividido para la raíz de 22,10. Y eso les va a salir 1,3890. ¿Ya? Y miren, esto de aquí lo pueden ver en cualquier tabla de la normal que tengan ustedes. Entonces, déjenme buscar si tengo alguna a la mano.
o si no la busco por internet. Pero les voy a pasar principalmente las del libro de Gaudencio Zurita, que es el de estadística, que ese es el que se usa como base, ¿no? Pero eso se las paso al grupo, así que ahorita voy a utilizar cualquiera porque no tengo a la mano las otras porque no estoy con mi computadora, ¿sí? Tabla de distribución normal. Entonces, ustedes saben que cualquier tabla les pueden dar, así que tienen que estar pilas porque tienen que estar preparados para cualquier tabla cualquier tabla que les den, ustedes las deben de saber usar. Ya, entonces, miren, ahorita les voy a compartir la tabla directamente, la que voy a utilizar, o voy a utilizar esta de aquí. ¿Sí pueden ver la pantalla? ¿Me confirman? ¿Sí? Les anoto lo que tenía en la pizarra, z mayor o igual a 38,90. Ya. Ah, perdón, no. Que estoy mal. Es la probabilidad de que z sea 1,38 creo que era. 1,3890. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a descartar esto de aquí, lo vamos a redondear. Esto me queda 39. Entonces les va a quedar la probabilidad de que z sea mayor a 1,39. Ya. Entonces ustedes van a buscar, ¿no? Miren, siempre para usar la tabla de esto de aquí, van a tener que saber que la intersección es lo que les va a dar, ¿sí? Entonces, en este caso, primero tienen que identificar qué información les da la tabla. Entonces, en este caso, ¿cómo lo identificamos? A veces, miren, por ejemplo, aquí, en este caso, aquí les dan la información, o sea, aquí me da la probabilidad de que z sea menor o igual a un z sub 0, ya donde ese z sub 0 tiene que ser positivo, ¿sí? Ya. Ahora, como en este caso, nos dan eso de ahí, ¿sí? Entonces ustedes saben que si yo tengo probabilidad de que z sea mayor a 1,39, no lo puedo hallar así. No debería de ser ¿qué? Debería de ser el complemento, ¿no? Uno menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,39. Entonces, esta de aquí sí la puedo hallar, ¿ya? Entonces, bien, ¿cómo la hallo? Primero, tengo que encontrarme en la casilla de los números enteros. O sea, esto de aquí, ¿sí? Lo que les va a dar es los primeros decimales, tanto el primer número entero como el primer número decimal. Entonces, ustedes tienen que buscar ahí. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? En este caso, primer número entero con el primer número decimal. Lo vamos a buscar por aquí. 1,3. Ahora vamos a buscar el segundo número decimal, o sea, el 9 aquí. ¿Dónde está el 9 aquí? Acá. Entonces, ustedes van a hacer esto. 1,3, recorren hasta llegar aquí. Y este lo juntan aquí. Entonces eso quiere decir que esta es la probabilidad asociada. Entonces ustedes van a tener que esto es 1 menos la probabilidad de 0,9177. ¿Sí? Y con eso, pues paso a compartir de nuevo. Ya con eso ya hallamos el valor. ¿Estamos de acuerdo? Con eso voy a compartir la pantalla de acá. Entonces, uy, se borró. A ver, este era 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,3890. Y esto era 1 menos 0,93 creo que era. 0,9177. 0,9177, sí, correcto. 9177, ya lo revisé. Entonces me queda esto. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 0,0. 0,823. Y esa va a ser la probabilidad asociada. ¿Estamos de acuerdo? Con eso ya hallé la probabilidad de esto aquí. Entonces se dan cuenta de que ya utilicé la mayoría de cosas que me pedían utilizar. Ahora, ¿qué me falta? El literal, el último literal, el E. Ya. El E, ¿qué tenemos que hacer en el E? ¿Tenemos que definir una nueva variable aleatoria o no?
Entonces me dice, si toma una muestra de 36 laptops, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de vida útil medio, ya, tiempo de vida útil medio se encuentre entre 3,5 y 4,5 años? A ver, me estaba hablando del tiempo de vida, ¿no? Pero ya no me hablan del tiempo de vida, así como me lo hablaban al inicio. ¿Quién era la variable que me hablaba de tiempo de vida? ¿X o Y? ¿No? X. X, ¿no? Entonces, Sí. miren, aquí es importante porque he visto bastantes estudiantes que se confunden en esto y he visto, por ejemplo, que a veces aquí por ejemplo, en vez de aplicar y resolver esto de aquí con el tiempo es la exponencial que me pusieron al principio del ejercicio. Y hay algunos que hacen este literal con la binomial, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está mal? De que no saben, se podría decir que no saben interpretar lo que les estaban preguntando. Entonces, si a mí me preguntan de tiempo, yo me tengo que acordar que tiempo era quién, era la variable aleatoria exponencial, ¿sí? En cambio, si me preguntaran del número de laptops, del fallo y todo eso, entonces ahí va a ser quién, Y, que es la variable aleatoria binomial, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que aprender a diferenciar bastante, porque si no se van a equivocar. Uy. Entonces, en este caso, me preguntan no por el de vida útil normal, sino que del vida útil medio. Miren, siempre que les hablan a ustedes de media, ustedes van a necesitar una sucesión de quién, de variables aleatorias, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hablen de vida útil medio, eso quiere decir que ya no van a dejar de hablar de X, porque X era una exponencial con beta igual 5 y ahora van a comenzar a hablar de un X barra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacer que se cumpla el teorema del límite central? Primero, n es mayor o igual a 30, entonces lo reemplazo, ¿no? Sería 36 mayor o igual a 30, verdadero, cumple. Segunda condición, existe la media de X, la varianza de X. Entonces, ¿quién es la media de X? 5 mismo, ¿están de acuerdo? Porque la media de X era beta. Y la varianza de la exponencial era beta al cuadrado, ¿están de acuerdo? Y beta era ¿quién? 5, ¿no? 5 al cuadrado es 25. ¿Están de acuerdo que eso sería, no? Si conozco la varianza, conozco la media, sí, sí, cumple. Ya cumple con las dos condiciones principales. Esta es una variable aleatoria que puede ser cualquiera, sí. Ya. ¿Son idénticamente distribuidas? Sí, porque el tiempo de vida útil medio, cada una de esas van a ser una exponencial con beta igual 5. ¿Sí? Entonces, en el caso de aquí, simplemente me va a interesar eso ahí. Entonces, ya con esto ya tengo el valor de aquí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer una vez tengo esto? Pues voy a aproximarlo, ¿no? Con el término del límite central. Entonces, voy a decir que mu de x va a ser igual a mu de x barra. Pero la varianza de x va a ser igual a la varianza de x barra, pero dividido para quién. Bueno, aquí, déjenme borrar esto, porque es al revés, ¿no? O sea, la varianza de x barra es dividida para n en este caso. Entonces, aquí está. Ya, así, ¿no? Entonces, yo voy a decir que va a existir una nueva variable aleatoria a la cual voy a denominar, no lo puedo denominar z, vamos a decirle u. Y esta variable aleatoria u va a tener como que va a ser una normal con media x barra. Ah, no, perdón. Sería x barra mismo, perdón. Esta aquí es x barra. ¿Sí? X barra va a ser una normal con media en este caso 5, ¿sí?
y varianza 25 pero sobre n, y 25 sobre n es 36. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, ahora, ¿cuál era la probabilidad que yo quería calcular? Era entre 3,5 y 4,5. ¿Sí? 3,5 y 4,5. Entonces, x barra tiene que estar en medio de los dos. Entonces, esta probabilidad, ustedes ya saben que esto va a ser igual a qué. Primero, vamos a ver a qué es igual a esto. Recuerden que si x barra es una normal, ¿qué vamos a tener que hacer? Primero vamos a estandarizar, porque si no estandarizamos no podemos usar la tabla. Entonces aquí va a quedar 3,5 menos la varianza, menos la media, perdón, que es 5, dividido para la desviación estándar, que es la raíz de 25 sobre 36. Y esto es menor o igual a x barra, donde x barra le resto mu y la divido para la desviación estándar. ¿Sí? Y acá mismo, 4,5 menos 5 dividido para la raíz de 25,36 avos. Vamos, chicos, ¿cuánto sale ese valor que ven ahí? Me queda 3,5 menos 5 dividido por esa raíz. La primera sería menos 1,80. Menos 1,80, ¿ya? ¿Ya? Bueno, esta es Z, ¿no? Z barra. ¿Y la otra? 4,5 menos 5 dividido por la raíz de 25 sobre 30. Menos 0,6. Menos sale. Sí, pero es Ambas cuatro salen. punto seis. Sí, sí, sí. Ya, ya lo veo. Déjenme poner aquí menos 0,6. Ahora ya saben que por propiedades, esto es lo mismo que evaluar en la de densidad. Esto menos esto. Y ahora voy a tener que encontrar eso en la tabla de la normal. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ahora el análisis va a ser con los negativos. Y recuerden que la tabla que nosotros tenemos es los positivos. Entonces, antes de todo, yo voy a intentar hallar. Sí, déjenme volver a compartir para ahora la pantalla de la de acá. Si le pueden tomar captura a las que vamos a buscar. Sería menos 0,6 y menos 1,8 por favor. Ya, entonces así mismo vamos a utilizar la tabla. Ya, déjenme poner aquí. Esto ya está. A ver, vamos a utilizar la misma tabla. Pero ahora queremos hallar la probabilidad de que x sea menor o igual a menos 0,6 y que la probabilidad sea x sea menor o igual a menos 1,80 era, ¿no? Ya. Por ejemplo, miren, imagínense, ¿no? Ustedes tienen esta gráfica. Tienen un negativo de por acá. ¿Sí? Es ser menos z0. Entonces recuerden de que ustedes lo que quieren es cuánto vale esta área de aquí. Pero ustedes tienen toda esta área. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para hallar esa área? ¿Ah? ¿Qué podríamos hacer? Si ustedes conocen la área grande y solo quieren el área pequeña, ¿qué podríamos hacer ahí? Puedes aplicar primero simetría. Simetría. ¿Cuál sería la simetría? O sea, para los x mayor igual a 1 a 0,6 y 1,80.
Exacto, que esto va a ser igual a la probabilidad de que x sea mayor o igual a 0,6 y que esto va a ser igual a la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1,80. Eso es correcto. Y esto ya con el complemento, ¿no? Y ahí ya se acabó. Entonces, por ejemplo, en la primera, a este le voy a poner uno y este le voy a poner 2. En la primera, ¿qué voy a hacer? En la primera voy a calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual a 0,6, que es igual a uno menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 0,6. Ya saben que la probabilidad de que x sea menor o igual a 0,6 es esta de aquí. Entonces le va a quedar uno menos 0,7257. ¿Sí? Y la segunda les va a quedar así mismo, ¿no? Probabilidad de que x sea mayor o igual a 1,80. Les va a quedar 0. O sea, les va a quedar uno menos 0,9641. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Porque aquí les queda uno menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 1,80. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me queda aquí arriba? Esto de aquí. Uno menos 0,72. Sí. 0,57. 0.2743. ¿Sí? 0.2743. A ver, el primero, ¿cuánto es? ¿Punto? 0.27, ¿verdad? 2743. 27,43. ¿Y el segundo? 0 punto 0359. 0,359. Ya. Entonces, déjenme. Voy a recortar esto. Entonces, este valor lo copio y ahora les comparto la pantalla de la pizarra. Y entonces, ¿cómo calculé este valor? Así como lo vieron en pantalla, ¿no? ¿Sí? Entonces, simplemente lo pego. Y entonces ya tengo qué cosa aquí. Aquí ya calculé la probabilidad, o sea, ya calculé esto. Ya calculé esto. ¿Cuánto nos va a quedar? ¿A qué va a ser igual esto? Según eso que tengo ahí. Va a ser 0,2740 y 0,27, a ver, espera, 0,2743 menos 0,0359. Y esto va a ser igual a esa resta. ¿Y cuánto nos va a dar esa resta? 0.2384. 0,2684. 23. 23, perdón. 23. 0,2384. Ya. Ya. Entonces, miren, ahorita vamos a hacer el último literal, porque ya mismo va a ser usada la cuenta de aquí mismo. ¿Sí? Recuerden que mañana también tenemos clase, pero voy a hacer el tema 6 más que todo porque no me quiero quedar incompleto con este de aquí, los otros son un poquito más largos, creo que el 6 es un poquito más corto. Y más que todo es un tema que también sé que la mayoría no lo, ¿cómo es? No lo interpretaría a veces.
Este de aquí. Miren, tema 6 me dicen, sea x1, x2 hasta x r de r de variables aleatorias, ¿sí? Independientes e idénticamente distribuidas, cada una de ellas con distribución geométrica con probabilidad de éxito P. Determina la distribución de probabilidad de la variable aleatoria y igual a x1, x2 hasta xr. ¿Ya? ¿Qué tenemos que utilizar aquí? Tenemos que, si se dan cuenta de que me dicen de que me dan una sucesión de variables aleatorias y me piden que haya la distribución de la suma. O sea, en teoría, según lo que les expliqué al principio, aquí lo que me piden es, allá, a ti te doy esta sucesión, lo que ella es la distribución de la serie con respecto a esta sucesión. ¿Sí o no? Porque se acuerdan que yo les decía que la serie no es más que sumar los elementos de una sucesión. De lo mismo aquí. Entonces, eso está sucediendo aquí. Ya. Ustedes saben que para esto, para hallar, como quien dice, distribuciones, determinar distribuciones, existen tres métodos, ¿no? El que nosotros conocemos, el de transformaciones, el de generador de momentos y el de función, de distribución. Ya. Entonces, miren, algo importante y algo que se les tiene que quedar en la mente. Y en la mayoría de los casos, por no decir en todos los casos, que tienen una suma de variables aleatorias, o sea, tienen una serie de variables aleatorias, siempre ustedes van a hacer qué? Siempre ustedes van a utilizar el método de la generadora de momentos. Por eso, chicos, inviértanle bastante tiempo a su formulario. Este tema de aquí también es un tema regalado, si tienen bien todas esas, si tienen bien escrito todas esas métodos de generadora de momentos, o sea, si tienen todas las generadoras de momentos de todas las variables aleatorias, de las que existen al menos, ¿no? Es importante eso, ¿sí? Si no lo hacen ya, eso ya va consta de ustedes, todavía tienen una semana, así que háganse un buen formulario, eso les va a ayudar bastante en el examen. Por no decir que va a ser casi la mayoría a veces, ¿sí? Entonces, ahora miren, ahora que tengo ese ahí, como voy a utilizar el método de la generadora de momentos, ¿cómo lo utilizo? Pues, primero, yo voy a decir lo siguiente, ¿sí? Recuerden que para utilizar el método de momentos, nosotros tenemos que partir de que, digamos, yo quiero hallar, digamos, la generadora de momentos de T, de U. O sea, U en este caso va a ser Y. Bueno, entonces la generadora de momentos de Y es igual a la generadora de momentos de X1 por X2 por punto, 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 la generadora de momentos de XN. ¿Por qué se da esto? Miren, chicos, aquí, esta igualdad que ven aquí es la definición para utilizar este método. O sea, si ustedes no comienzan con esa igualdad, no pueden comenzar a utilizar el método. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esta igualdad también se puede demostrar. Algunos de sus profesores tal vez la han de haber demostrado, otros no, otros tal vez han de haber pasado de una y les han de haber presentado en cómo sería y ya está. Ya. Sin embargo, en este caso, ya está. Entonces, miren, imagínense, ¿no? Ustedes tienen que esto es, ¿qué cosa? R veces. No, no, porque es hasta X, perdón, no es XN, sino XR, ¿sí? ¿Quién es la generadora de momentos de una geométrica? Entonces, si ustedes van a su formulario, ustedes tienen que saber que la generadora de momentos de una geométrica, cada una es una geométrica con los mismos parámetros. Por ejemplo, esto va a ser P por Euler a la T, dividido para uno menos P por Euler a la T, por punto, 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 por, de nuevo sería lo mismo, ¿no? P por Euler a la T de uno menos P por Euler a la T. Imagínense, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, tienen el 2 y lo tienen multiplicado n veces, ¿a qué va a ser igual esa multiplicación, chicos? ¿Ah? Si el 2 se repite, lo tienen multiplicando n veces, ¿a qué va a ser igual? 2 a la, ¿están de acuerdo? Si, por ejemplo, ustedes tienen un 2 multiplicado 4 veces, ¿a qué es igual? A 2 a la 4. Si tienen un 2 multiplicado 5 veces, igual a 2 a la 5. Como en este caso esa multiplicación se repite n veces, con el mismo elemento, entonces va a ser ese mismo elemento elevado a la ¿cuánto?
porque todos son el mismo elemento, todos tienen la misma generadora de momentos. Entonces todo va a ser igual a qué, chicos. Va a ser igual a eso que se repite. En este caso lo que se repite es esto. Y todo elevado a la qué. Elevado a R. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es ¿cuánto? ¿Cuántas veces se repite? R veces. Entonces, recuerden de que esto viene desde el conocimiento que nosotros tenemos que siempre una potencia es quién. La potencia es la que ordena el número de veces que se repite una multiplicación. ¿Sí? En cambio, la multiplicación es el número de veces que se repite una qué, una suma. ¿Sí? Entonces tenemos que tener esos conocimientos bien en cuenta. Y si nosotros nos ponemos pilas, esta generadora de momentos de aquí, si van a ver su formulario, recuerden que al principio todas eran geométricas, ¿no? Pero esa generadora de momentos de ahí es igual a qué? A una qué. Si ven bien su, o sea, si ven bien su, ¿cómo es? Su formulario, se van a dar cuenta que esto se parece a una generadora de momentos de una binomial negativa. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, chicos, hasta aquí nos quedaríamos hoy. Espero mañana terminar todo lo que tiene que ver y poder practicar un poquito más. Tal vez hay un día que me quede un poquito más practicando, ¿ya? Estoy aquí. Ejercicios. Si tienen ejercicios que quieren que haga, pásenmelos por interno, ¿sí? Y igual ya tienen mi número, está en el grupo, pásenmelos por interno para poder practicar más ejercicios. Entonces, si tienen alguna duda, la pueden hacer ahorita, si no, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, la conclusión del último ejercicio, porque ahí me ponen algo en el chat, la conclusión del último ejercicio es que yo con ese método de la generadora de momentos, yo hallé qué cosa, yo hallé que el resultado de eso de ahí era la generadora de momentos de una binomial negativa. Eso lo que quiere decir es que Y es una ¿qué? Es una binomial negativa. ¿Sí? Recuerden que Y era la nueva variable yo quería hallar qué distribución tenía. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, chicos. Preguntas, preguntas, preguntas. Si no hay preguntas, nos quedamos hasta aquí. Espero que les haya gustado la clase. Cualquier cosa, si tienen compañeros que quieran también salvar estadística uno pueden recomendar y ahí nos vemos en la siguiente clase. Sí, chicos. La grabación, ni medio termina de aquí. Creo la carpeta y les paso la grabación. ¿Sí? Y también les voy a pasar los apuntes por WhatsApp. Pilas.